Sí, por todo lo ¿Qué que te aportó? Por ejemplo, para empezar, el idioma. Mm. Yo me acuerdo que mi inglés en esa época era muy, muy deficiente. O Ajá. sea, deficiente. Sí, me acuerdo. De que no sabía cómo se decía tenedor. Yo, de hecho, no recuerdo cómo es que la hacía, porque el inglés era muy deficiente. Entonces, el idioma, aprender eso, el ver la necesidad, estar en la necesidad de requerirlo. Sí. Porque yo me acuerdo que a raíz de eso fue que yo me empecé a interesar más, le di un mayor valor Ujú. y que realmente tuve la necesidad porque era o hablas inglés o no comes. En algunos casos sí llegó a ser así. O hablas inglés o te quedas en la calle. Sí. Entonces, con la necesidad fue que ya empecé a trabajarlo más, a aprender más. También eso de estar siempre tratando de pensar lo que vas a decir o cómo lo vas a decir en otro idioma, Ujú. también ayuda, busca referencias. Entonces, yo creo que por la parte del idioma, esa fue cuando realmente me di cuenta que necesitaba aprender otro idioma. Y también me di cuenta de que era gracioso hablando inglés, porque trataba de comunicar las cosas en cierta forma. O sea, con mi limitado conocimiento de inglés, quería explicar algo más complejo y entonces para hacerlo lo trataba con lo que podía. Y Como si sonaba fueras un niño gracioso. hablando. Ajá, entonces, Ya. por eso, siento que esa. Ajá. La otra también es el conocer de que no nada más las cosas son como las conozco, Ujú. sino que, por ejemplo, de eso de estar acostumbrado al transporte público, de que sí puedes hacerlo mejor. Incluso yo me acuerdo que pensé y dije, estaría padre que trajeran estas ideas a México y que se aplicaran así. Igual y no, por ejemplo, eso de no pagar el boleto, o más bien pagar el boleto y no tener que pasar por un control. Pero, por ejemplo, las tablas de horarios. Eso te ayudaría muchísimo y se puede hacer en México. Y de hecho ahora ya lo O aplican un tickets de poco más. tiempo, como Ujú. tickets mensuales o tickets semanales para Sí. transporte público. Ajá, entonces ya 10 años después o más, apenas están aplicándolo en algunas partes de México, cuando aquí ya lo tienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todas esas ideas, o sea, me dio muchas ideas de cosas que se podrían aplicar en México, que no tenemos y que serían, pues, bastante bien. Claro. O sea, estaría muy interesante, sería una mejora. Te inspira. Ajá, es Ajá. una inspiración a lo que podría ser. Y Ya. no solo en Europa, por ejemplo, en Asia, en todo esto se manejan las cosas diferentes. Y dices, esto funciona, igual y esto funciona aquí y no se podría aplicar en México, Ujú. por la forma de pensar, por la cultura, todo esto. Pero hay otras cosas que tú dices, esto a huevo que funciona en México. Claro, claro. Eso te abre te genera Ujú. ideas. Y me gustaría que estuviera. Entonces ya también es como comunicarlo a más personas. ¿Qué tal si es por eso también? Muchas personas vinieron aquí a Europa o fueron a un país en el que tú manejaran tablas de horario o tablas de tiempo y ya, ¿qué tal si por eso lo implementaron en México también? Durante la historia, las civilizaciones que más se fueron quedando atrás fueron aquellas que se desarrollaron más aisladamente. Uh-huh. Y por eso a veces toda la zona aquí, Europa y Euroasia, se desarrolló muchas cosas por la cercanía que había entre una cultura y la otra. Uh-huh. Entonces, había comercio, había gente viajando de un lado a otro, había este intercambio de ideas, hecho de constantemente viajar, hizo que estas culturas florecieran. Comunidades o civilizaciones que fueron más aisladas se desarrollaron a un diferente ritmo porque ya no podías aprender del error que cometió otro del otro lado del Mediterráneo, uh-huh. sino que aquí tenías tú mismo tener que tropezarte con esa piedra para entender de que con la piedra te tropiezas. No sé. Sí, y eso lo hacen algunos países de Asia. Uh-huh. Uh-huh. Tienen como este viaje que van a hacer a Europa o van a hacer a otros países uh-huh. para aprender de su cultura, aprender cosas diferentes de lo que, para no estar nada más encerrados como en su cultura. Ellos conservan lo que han aprendido y lo aplican después. Algo que puedo pensar de que me aportó el haber hecho ese viaje y por lo cual lo considero una inversión fue porque, bueno, me di cuenta de que hay lugares que me gustaría vivir. También vi una perspectiva profesional para mí y también así conocí a mi esposa. Y por eso nos trae aquí. Así